Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, doctora, sí. Perdonen, ¿eh? Vamos a compartir la clase de hoy. Ay, perdónenme. Vamos a ver el día de hoy, hijo de madre tiroidea. Ay, ¿cómo me dijeron que era? Que volteé el celular, ¿verdad? Ahí ven mi presentación. Sí, sí se ve. Ok. Yo también la veo, pero también los veo a ustedes ya. Bien, entonces vamos a ver el tema de hijo de madre con enfermedad tiroidea, tanto hiper como hipotiroidismo. Y bueno, vamos a tener que la enfermedad tiroidea neonatal se va a dar a partir de alguna patología materna, sobre todo cuando la mamá tiene también algún trastorno a nivel de la glándula tiroides, ya que las hormonas tiroideas se van a transmitir también por la vía sanguínea y a través de la placenta. Por eso es que es muy importante que ante cualquier situación que pudiera condicionar una alteración metabólica en la madre, sea necesario la realización de un tamiz neonatal al momento del nacimiento de nuestro bebé. Eso forma parte, pues, de la batería de acciones que se realizan a un recién nacido, el tamiz neonatal. Tenemos como parte de lo más frecuente, uno de ellos es el hipotiroidismo congénito y el hipertiroidismo en los neonatos, que es de tipo no autoinmune. Y tenemos la otra vertiente, que es cuando la mamá ya padece una enfermedad tiroidea materna autoinmune, ese bebé puede heredar ese hipertiroidismo neonatal autoinmune. La enfermedad tiroidea materna autoinmune se llama enfermedad de Graves y también a nivel pediátrico se llama enfermedad de Graves neonatal. Y esta enfermedad va a ocurrir entre el 85 y el 90% de los casos de madres que ya padecen una enfermedad tiroidea materna autoinmune, ¿no? Entonces, recapitulando, pues el hipotiroidismo congénito y el hipertiroidismo no autoinmune puede darse inclusive en hijos de madres con sin enfermedad tiroidea, pero cuando la mamá tiene ya una enfermedad tiroidea materna autoinmune, la posibilidad que el bebé presente una enfermedad tiroidea del mismo estilo, un hipertiroidismo del mismo estilo, pues es muy frecuente. Y también puede ser que la mamá esté en tratamiento de esa enfermedad tiroidea materna autoinmune y que presente el neonato un hipotiroidismo, lo contrario, un hipotiroidismo neonatal autoinmune o bien una tiroiditis de Hashimoto. La prevalencia de la enfermedad tiroidea de origen inmunológico en las mujeres embarazadas es del 0,6 al 1%. No es tan frecuente, una de cada 100 mujeres, pero bueno, al final del día tiene estadística, ¿no? Dentro de la prevalencia de la enfermedad tiroidea durante el embarazo, hablando del hipotiroidismo, la prevalencia es de 2,5% de las mujeres embarazadas. El hipotiroidismo subclínico es más frecuente, puede presentarse del 3,5 al 18% de las mujeres embarazadas y la positividad a los anticuerpos antitiroideos es o frecuentemente encontrarlos en el 18% de los pacientes, de las pacientes embarazadas. Vamos a ver que el hipertiroidismo, su prevalencia, pues como pudimos ver anteriormente, es bajita, de 0,4 a 1%, y determina sobre todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, que es la enfermedad de Graves, que vamos a verla en específico. Dentro de una enfermedad tiroidea materna va a tener diferentes afecciones que al final van a ser, ay Dios, se mueve mi. ¿Sí lo ven completo ustedes? Los circulitos de abajo no tanto, doctora. No, ¿verdad? No.
A ver, es que no se puede hacer más chiquita, solo que lo cambie. Pero bueno, ahorita nos vamos viendo para abajo. Vamos a verlos de abajo para arriba, ¿no? La enfermedad tiroidea materna va a ser un condicionante para que se genere un círculo vicioso con este bebé. Son madres que pueden presentar preeclampsia, que los bebés van a nacer evidentemente prematuros con algunas afecciones en el neurodesarrollo que se evidencian desde la vida fetal y en el momento del nacimiento. El bajo peso al nacer, se va a observar también antecedente de hijos de madre con enfermedad tiroidea tengan antecedente de parto prematuro, los abortos, los desprendimientos de placenta y la ruptura prematura de membranas. Entonces, pues todo eso es, vuelvo al punto, un círculo vicioso que se puede ir generando en una o más de las pacientes que lleguen a presentar esta patología tiroidea materna. Vamos a ver que lo que les mencionaba hace un momento, la madre va a tener un plazo transplacentario de inmunoglobulinas estimulantes o inhibidoras de la glándula tiroides. Inclusive años después de la ablación con cirugía, inclusive a nivel de la tiroides y yodo, para el caso de la enfermedad de Graves, se ha documentado que todavía pudiera haber ese paso, esa circulación de esas inmunoglobulinas estimulantes. Esas sustancias que activan la liberación de estas inmunoglobulinas estimulantes son la levotiroxina, los anticuerpos maternos producidos por una enfermedad autoinmune tiroidea, el aporte de yodo, el aporte o la administración de yodo radioactivo en mujeres con cáncer de tiroides favorecen también ese paso de esas inmunoglobulinas estimulantes y los anticuerpos antitiroideos como el tiamazol y también tratamiento antitiroideo como el tiamazol y el propitil uracilo. Todos esos dos agentes antitiroideos pueden condicionar que el paciente nazca con un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. ¿Siguen viendo mi presentación? No, doctora, se puso el de la llamada. Ay, no, Sigue bueno, entrando. permítanme. ¿Ahí ya? Sí, Sí, ya. bien. Y bueno, pues estos sustancias, estas hormonas, estos anticuerpos van a afectar al recién nacido en varias partes de su cuerpo, tanto en el cerebro, el hueso, como evidentemente, pues a nivel de la glándula tiroides. Y aquí tenemos un cuadrito de la interpretación de las pruebas de función tiroidea que siempre es necesario repasar para poder recordar cómo establezco el diagnóstico. Vamos a ver que en un hipotiroidismo congénito, o recordar, porque esto ya lo vieron, en un hipotiroidismo congénito voy a tener la TSH alta, la T4 libre normal y la T3 libre normal. En un hipotiroidismo primario vamos a tener alta la TSH y baja la T4 y la T3 libre. En el hipotiroidismo central podemos tener normal o baja la TSH y bajas la T4 libre y la T3 libre. En una enfermedad sistémica no tiroidea, que también se puede llamar síndrome del eutiroideo enfermo, o sea que su padecimiento se relaciona mucho a afección de la glándula tiroides, podemos tener una TSH normal o baja y la T4 libre baja o normal y la T3 libre generalmente baja, o bien en algunas rectantes o algunas derivaciones de estos padecimientos podemos tener la T3 alta. El hipertiroidismo subclínico generalmente manifiesta al paciente con una TSH baja y con T4 y T3 libres normales. El hipertiroidismo primario con la TSH baja, T4 y T3 altas, la tirotoxicosis por T3 exógena. Vamos a tener baja la TSH y baja la T4 libre y alta la T3 libre. Y en el hipertiroidismo central, resistente al manejo con hormonas tiroideas, tenemos una TSH alta o normal, la T4 y la T3 libre van a estar altas, ¿no? Entonces, pues este cuadrito siempre lo tenemos que repasar para ver en qué parte o en qué clasificación de la línea del hipertiroidismo
pues se encuentra nuestro paciente. La mamá con hipotiroidismo igual tiene traspaso transplacentario, sobre todo lo que activa o lo que manifiesta un hipotiroidismo es el hipotiroidismo materno con o sin deficiencia de yodo o la deficiencia de yodo, que va a provocar una disminución del T4 libre y va a estar disminuido de forma consecutiva. Y también el aumento de anticuerpos maternos, que son anticuerpos anti-TPO aumentados para la tiroides. Y esto va a condicionar, pues, fundamentalmente, aparte de algunas otras datos que vamos a ver más adelante, pues las alteraciones neurológicas y favorecen con ello el hipotiroidismo transitorio del recién nacido. ¿Por qué es transitorio? Porque recordar que el recién nacido nació con esa patología al momento del embarazo, pero la adquirió muy probablemente en el momento del embarazo, pero recuerden que cuando nace ese bebé, pues pierde ya la relación, el contacto directo que tenía con la madre desde el medio intrauterino y las participación de nutrientes a través de de la placenta, ¿no? Entonces, al verse perdido eso, pues ya prácticamente, pues que el neonato produce o no produce solo sus hormonas. Hablando del hipotiroidismo materno, el aporte de las hormonas tiroideas durante la gestación puede afectar o perjudicar la neurogénesis con una migración neuronal, transferencia de nutrientes y hormonas tiroideas en los pacientes que tienen 6 semanas de gestación. También a las 12 semanas de gestación se considera iniciar tratamiento porque, o dar el tratamiento de manera oportuna, porque la función de la tiroides fetal estaría ya activa en este momento. Y bueno, siempre es importante ver que necesito ver cuando ha nacido y con respecto al tiempo, pues saber qué cantidad de hormonas tiroideas tiene ese bebé, sobre todo si en el primer tamizaje salió alterado, ¿no? Hablando del hipotiroidismo fetal y del desarrollo neurológico, se relaciona en la concentración también de hormonas tiroideas maternas, en el coeficiente intelectual y también en el volumen cortical del sistema nervioso central. Y bueno, niveles ya sean altos o sean bajos de hormonas tiroideas durante el embarazo, siempre se van a relacionar a menores puntajes de coeficiente intelectual y con alteraciones en el volumen cortical. Y bueno, ahí creo que ya se me volvió a cortar, ¿verdad? Hola, hola. Sí, doctora. Hola, 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 hola. doctora. Ay, Hola. perdonen ella, prometo que no me hablen. Sí, doctora. No se A ver, preocupe. déjenme. Ok, entonces nos quedamos en esta lámina, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces es muy importante que recordemos, y eso es algo que ustedes ya vieron también en endocrino, o están llevando endocrino ahorita. No, ya lo vimos hace un Ya año. lo vieron, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, bueno, recordarán que el hipotiroidismo fetal se ve
completamente relacionado con los trastornos en el desarrollo neurológico, ¿no? Entonces, hay una relación muy importante entre la concentración de las hormonas tiroideas maternas y el coeficiente intelectual y el volumen corporal del sistema nervioso central de ese neonato en el momento del embarazo. Entonces, cualquier tipo de nivel, ya sea alto o bajo, de hormonas tiroideas durante el embarazo, se va a asociar casi siempre a déficits neurológicos o a puntajes bajos de coeficiente intelectual y del volumen corporal en los neonatos que estuvieron expuestos de forma perinatal a estos trastornos de la hormona tiroidea. Puede haber alteraciones neurológicas que pueden ser relacionadas a disminución en el desarrollo, sobre todo no hay ganancia de las habilidades en los niños de 10 meses de edad, puede haber disminución del IQ que ya habíamos hablado, con una afección motriz que inclusive lleve a que los niños tengan un desarrollo correcto hasta los 25 o 30 meses, cuando un niño prácticamente al año que son los 12 meses, pues ha alcanzado, se me movió ahí, va, ahora como, ya que está, ha alcanzado la mayoría de sus habilidades, entonces, pues sí tenemos un impacto muy significativo en los pacientes que han tenido exposición perinatal a las deficiencias o a las y excesos de hormonas tiroideas. Y también pues a nivel del lenguaje tenemos afectación que igual un niño a los 12 meses es que ya tendría que haber completado sus palabras articuladas. Nos vemos, chicas. Ay, gracias. Hasta mañana. Perdonen, ¿eh? Y hasta luego. Y tenemos también que, por ejemplo, en el caso del lenguaje, tienen hasta los 18 o 30 meses, ¿no? Que es prácticamente 6 meses más de lo esperado o hasta lo doble, casi lo doble y un poquito más de lo Doctor, esperado, ¿no? no vemos Mande. su pantalla. ¿No la ven? No. Oh, que la canción. Hoy sí estoy teniendo bastantes eventualidades con esto. A ver, déjenme ver. A ver. Ahí ya lo ven, No, doctora. A ¿no? ver. A ver, déjenme ver. Sí, no sé. Bueno, a ver, pues. O si gusta, me puede mandar la presentación, doctora, y yo se la Ajá, paso es lo que iba a ser igual, porque si por no, el, bueno, por el vamos a grupo de WhatsApp. intentarlo. Ujú. Porque como estoy en el celular, pero a ver, ustedes me dicen. Que es mi Facebook. Ya me hice yo ¿cómo se llama? No, se va a volver a bloquear. No se ve, ¿verdad? No, doctora. No, ¿verdad? A ver, espérenme, déjenme salir de aquí. Ay, no, qué lata, ¿eh? A ver, déjenme ver. Mm.
Creo Hola, que nos quedamos ya. en esa, ¿verdad, doctora? Ok, sí, nos quedamos en esta. En Sí. esa digo. Bueno, entonces decíamos que eh, hablábamos del lenguaje, ¿no? Y veíamos cómo puede duplicarse el detalle o el problema que nuestro niño tenga hasta 6 meses más o doble y un poquito más, ¿no? También tenemos consecuencias o secuelas al futuro, como lo es la disminución del aprovechamiento escolar, sobre todo diagnosticado, establecido hasta la edad de los 9 años, y también un riesgo relativo que se ha asociado a autismo y esquizofrenia. Entonces, pues vean cómo realmente el problema de que haya un trastorno de las hormonas tiroideas durante el embarazo, pues es algo o un riesgo que verdaderamente es significativo. Tenemos también la deficiencia de yodo, ¿no? Puede ser una patología que sea ya de que la mamá haya estado con alguna alteración, o sea, que ya la mamá haya presentado alguna alteración de las hormonas tiroideas, pero también puede ser por deficiencia, ¿no? Que durante el embarazo tenga alguna deficiencia de yodo materno y esto va a ocurrir o se va a manifestar en un recién nacido que tenga eh, características clínicas de que la mamá durante el embarazo tuvo una deficiencia extrema de yodo durante todo el embarazo, ¿no? A lo mejor son esas madres que les prohibieron estrictamente la sal y no se suplió el aporte de yodo bajo ningún otro alimento o suplemento, pues pueden presentar estas alteraciones. Si bien la sal no la tienen que consumir en exceso, una dieta regular permite que tengamos el aporte de yodo necesario. Entonces, este tipo a lo mejor dietas libres o sin ningún componente salado, pues condiciona la deficiencia de yodo durante el embarazo y nuestros bebés pueden nacer con cretinismo, que es esa facies, como si fuera un adulto con una facies cretina, ¿no? O hipotiroidea, ¿se acuerdan? Y la frase cretina es del hipotiroidismo, el bocio neonatal, o también pueden ser que solamente tenga el neonato, no todas estas manifestaciones, pero que sí tenga alteraciones clínicas o manifestaciones clínicas de hipotiroidismo que sea transitorio, que como lo vemos, ¿no? Lo vemos con un bebé que tiene o es lento para la succión, ¿no? Que es lento para aprender a deglutir y que al pasar de los días se va quitando esta situación de ser muy lentos y ya adquiere completamente sus habilidades. Eh, los bebés cuando las mamás están expuestas a dietas hipoyódicas van a presentar del 1 al 10% cretinismo y también cuando ya es moderada la que no han tenido aporte de yodo pueden tener alguna lesión a nivel cerebral, inclusive se puede observar disminución importante del perímetro cerebral y en el caso de los casos leves pues tenemos sobre todo déficit de atención con hiperactividad o déficit de atención y aparte la hiperactividad. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, doctora. Bien. Cuando la mamá no es que sea por deficiencia nutricional, sino que la madre sea una madre hipotiroidea, el hipotiroidismo materno, así como la deficiencia de yodo, van a hacer que la circulación del T4 libre se vea disminuida y haya también o puede encontrarse unos anticuerpos anti-TPO aumentados, que son anticuerpos maternos. Estos van a pasar también por el torrente sanguíneo y esto va a favorecer que nuestra mamá pues transmita todos estos anticuerpos a nuestro bebé. Entonces, estos anticuerpos anti-TPO son anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea y son un tipo de anticuerpos que van a atacar a una enzima que se llama peroxidasa tiroidea, que es la TPO, y recordar ustedes en su clase de endocrinología que esta enzima pues es esencial para la producción de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, al encontrarse ausentes, pues bueno, nuestro bebé va a tener alteraciones, ¿no? La presencia
de la detección de estos anticuerpos TPO en la sangre de nuestra mamá o de nuestro bebé, podrá indicarnos que la mamá o el bebé cursan con una enfermedad tiroidea autoinmune, como la tiroiditis de Hashimoto, o también conocida, bueno, también otra patología como lo es la enfermedad de Graves. Entonces, bueno, eso va a condicionar que los anticuerpos anti-TPO aumenten, ¿no? Esa parte de los anticuerpos, si la mamá tiene, se los transmite al bebé y nuestro bebé pues va a ser esa enfermedad de Graves y pues va a condicionar alteraciones neurológicas en nuestro recién nacido y un hipotiroidismo transitorio también. Estamos viendo la que sigue, sí. Bien, en esta, bueno, podemos ver los mismos anticuerpos antitiroideos maternos pueden permanecer durante meses en la circulación materna y obviamente en el paso a la circulación placentaria. Generalmente son mamás que tienen ultrasonidos tiroideos normales y que en los gamagramas pues ya observamos alguna alteración, algún bloqueo. Se considera también que el 1 al 2% de todos los recién nacidos con hipotiroidismo van a ser o van a tener anticuerpos anti-TPO aumentados y por esa razón pues se recomienda siempre realizar un tamiz metabólico entre el día 3 y el día 5 de vida, donde si estos niños tienen esta alteración vamos a encontrar una TSH elevada y también pues vamos a encontrar que el curso transitorio de el recién nacido, o sea, cuando nace puede tener muy aumentados los niveles, pero la vida media de la inmunoglobulina A para la detección de anticuerpos TPO puede permanecer hasta 4 semanas. Recordar que la inmunoglobulina M se sube en los episodios agudos y la inmunoglobulina G en los episodios subagudos o tardíos, ¿no? Y bueno, en este caso, cuando tenemos este padecimiento, este hipotiroidismo transitorio del recién nacido condicionado por la administración de algún medicamento o de la presencia, perdón, de anticuerpos anti-TPO, pues lo recomendable es dar tratamiento a ese neonato con levotiroxina por un espacio de 3 a 6 meses. Como esto es transitorio, pues después se le puede repetir el estudio y entonces ya vamos a poder suspender el tratamiento, ¿no? No es en todos los casos. Si vamos a ver al ratito o en las siguientes diapositivas unos algoritmos donde vamos a ver que si aún a pesar del tratamiento el paciente continúa con la presencia de anticuerpos, bueno, pues se regresa el antitiroideo, ¿no? O la levotiroxina. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? De mi parte no, doctora. Bien, gracias. Bueno, aquí tenemos las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en un paciente con hipotiroidismo congénito. Vamos a encontrar que es un bebé que tiene llanto ronco hasta en un 34%, un bebé hipotónico en el 23%, pueden presentar ictericia en el 41%, van a presentar también facies tosca o la facies cretina o inexpresiva en un 36%. Hernia umbilical es frecuente en un 43%. La piel marmórea o moteada es común, hasta en 12%. Y generalmente esa piel pues es moteada, fría, aún a pesar de que esté bajo la cuna de calor radiante. Puede tener macroglosia, que da el aspecto en que la lengua la tiene abierta, hasta en el 29%, su hipoactividad en el 24% de los bebés, y pueden presentar edema bipalpebral también en el 32%, además de una fontanela posterior amplia. Recordar que la fontanela posterior se cierra a los primeros días de nacido, ¿no? Inclusive dentro de la primera semana se puede cerrar la fontanela posterior y ya nada más queda abierta la anterior. En estos pacientes podemos tener apertura de la fontanela posterior eh, también podemos tener un cierre prematuro, ¿no? De la fontanela anterior que va a hacer que nuestro niño esté con microcefalia. Y posteriormente, pues vamos a ver
la importancia del tamiz neonatal ya como método de diagnóstico por laboratorio, ¿no? Decíamos que lo ideal es tomarles un tamiz neonatal que nos va a ayudar a saber si nuestro bebé tiene afección tiroidea o no. Dentro del tamiz neonatal para los pacientes con sospecha de hipotiroidismo congénito, vamos a utilizar pacientes que puedan ser tanto recién nacidos asintomáticos y sin datos de hipotiroidismo, o bien pues aquellos pacientes que tienen sospecha. Y pues la madre, hijos con sospecha de hipotiroidismo de madre sin enfermedad tiroidea, se relaciona mucho pues a la toma de la TSH en sangre de talón por goteo. Al tercero al quinto día de vida, ya habíamos hablado, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener varios resultados que podemos ver ahí en la imagen. Podemos tener un resultado con una TSH de menos de 7 miliunidades por mililitro y podemos tener consideración que esto es normal, ¿no? Es un niño sano. Después podemos tener una TSH mayor de 7, pero en este caso, si nuestro paciente no tiene mucha sintomatología, lo podríamos considerar como un caso probable, ¿sale? En tal caso, al tener este resultado, lo que tenemos que hacer es realizar pruebas de función tiroidea, ya no de sangre de talón, sino estaríamos solicitando un tamiz metabólico ampliado para poder ver si es que confirmar, si es que si hay alguna alteración, pues corregirla, ¿no? En el caso de que el paciente presente TSH menos de 10 miliunidades por mililitro y una T4 libre arriba de 3.8, pues lo que vamos a diagnosticar es paciente sano y descartamos el caso. Si el paciente tenía el caso probable, era de más de 7, y ahora le tomo una muestra en sangre y la TSH me sale mayor de 10, volumen o la T4 es libre, sea de menos de 0.8, confirmaremos el caso, ¿sale? Entonces confirmaremos que el paciente está cursando con un hipotiroidismo. Y bueno, los valores o los ensayos que se tienen que realizar son mediante técnica de ELISA o mediante técnica de monofluorescencia. Hay varias maneras de realizarlos, ¿verdad? Pero bueno, los métodos que utilizamos de forma convencional tienen buena sensibilidad y especificidad. En el caso de la TSH sea superior de 10 y se presente una T4 libre de menos de 0.8, se deberá iniciar el tratamiento con levotiroxina. El tratamiento con levotiroxina es de 10 a 15 microgramos por kilogramo de peso por día. ¿Cuánto tiempo la voy a administrar? Pues igual puedo administrarla 6 meses de forma estricta y después tomar exámenes del laboratorio para ver si no fue un hipotiroidismo transitorio y que tenga que suspender el tratamiento, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa con la madre también, pero ahora con hipotiroidismo. Decíamos que el anterior era una madre sin enfermedad. Entonces, ahora qué vamos a hacer con una mamá que ya es hipotiroidea. Bueno, pues aquí se tiene también que tomar TSH en sangre de talón, también al tercero o quinto día de vida extrauterina en los recién nacidos, y pues lo mismo, ¿no? En el caso de que me salga con menos de 7 y tenga sospechas de que el paciente sí está cursando con alguna patología hormonal, pues puedo repetir el estudio o todas las pruebas de función tiroidea dentro de la segunda semana. Y vamos a ver que si todo sale bien, es un niño sano y podríamos repetir la prueba hasta que cumpla un añito o le hagamos pruebas de función tiroidea de 2 a 4 semanas después de haberle tomado los estudios previos. La hormona TSH cuando es superior a 7
ya sabemos que estableceremos como un caso probable. Y en este caso probable, se tiene que pues realizar las pruebas de la función en sangre. Y aquí pues vamos a encontrar lo mismo, el resultado, ¿no? Cuando la TSH es, en este caso, menor de 10, lo tengo que mantener en vigilancia. Y cuando tengo una TSH mayor de 10 y una T4 libre de menos de 0.8, tendremos que tener un caso confirmado de hipotiroidismo por transmisión perinatal, o sea, de la mamá, ¿no? Y también iniciamos levotiroxina, el tratamiento 10 a 15 microgramos kilogramo día, como ya habíamos visto. Ya que vimos, la que sigue, por favor, ya que vimos aquí el padecimiento de hipotiroidismo, ahora vamos a hablar del padecimiento con hipertiroidismo. La madre que presenta un hipertiroidismo por enfermedad de Graves, ahí es la que sigue. ¿No se puede cambiar? Ah, gracias. Este, ahí se ve más bonito en ti como estás proyectando que en la realidad, pero bueno. Dentro de las hormonas tiroideas que vamos a evaluar, ya decíamos, para que haya un hipertiroidismo, pues tienen que estar alteradas las hormonas, ¿no? Entonces, hablando de la situación hormonal, la, en el caso de la mamá que tiene diagnóstico de hipotiroidismo por sospecha de enfermedad de Graves, pues van a tener aumento de las hormonas tiroideas, lo cual aumenta a nivel circulatorio la T4 libre, los anticuerpos maternos, los anticuerpos anti-TSH, que van a estar elevados, y los medicamentos antitiroideos como el metimazol o el propiluracilo también se absorben o se distribuyen a través de la circulación placentaria, ¿no? Entonces ese bebé está expuesto también a eso, ¿sale? Vamos a ver que inicialmente los bebés pueden presentar una supresión transitoria del TSH. La enfermedad de Graves, pueden presentarse de forma neonatal, y el hipotiroidismo fetal o neonatal también pueden presentarse. La que sigue, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas como tal de la enfermedad de Graves, tenemos el retardo en el crecimiento intrauterino, puede presentar el paciente taquicardia y distermias, oligohidrapnios, o sea que no pueda orinar, herpes, aumento en la maduración ósea, óseo-fetal. Entonces, todo esto puede estar en un paciente hijo de madre hipertiroidea o con enfermedad de Graves. La que sigue. Hablando de la enfermedad de Graves, aparte de los datos clínicos anteriores que les mencioné que son muy fuertes, tenemos otros criterios, como son la pérdida de peso, la falla para crecer, el edema periovitario, el bocio, irritabilidad, la microcefalia, la craniosynostosis, la hepatomegalia, en fin, o sea, puede ser varias, como podemos ver aquí, padecimientos que pueden padecer estos pacientes. Y también, bueno, a mayor cantidad de anticuerpos que se tengan siendo positivos, el recién nacido tendrá un mayor riesgo de mortalidad. La mortalidad general está estimada entre el 15 y el 25%, y algunos pacientes tienen falla importante a nivel hepático, coagulopatía e hipertensión persistente. Y bueno, el tratamiento de la enfermedad de Graves, por lo regular se utiliza un medicamento combinado, donde se utilizan betabloqueadores y también antitiroideos. Tenemos de estos medicamentos, el que más se usa es el propanolol. El propanolol lo vamos a dar a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de día,
el propitiluracilo de 2.5 a 5 miligramos kilogramo día, y el metamisol o metimazol también lo vamos a proporcionar a una dosis de 0.5 a 1 miligramos kilogramo día. Y pues estuvo utilizando también como parte del tratamiento hidrocortisona o prednisona, ¿no? Que también nos puede ayudar a 2 miligramos kilogramo día, y luego el ácido y el tratamiento, pues también podemos dar cuando hay falla cardíaca, ¿no? El propiluretano solamente en toxicidad, o el tratamiento de la falla cardíaca, pues dependerá de lo que tenga a la primera semana de haber iniciado el tratamiento. ¿Dudas, muchachos, hasta aquí? Creo que no, doctora. Bien, entonces ya vimos a la mamá que es hipotiroidea o a la que está expuesta a una dieta deficiente de yodo. Ya vimos a la mamá que es hipertiroidea o que inclusive padece una enfermedad de Graves. Ahora vamos a ver aquellas mamás que por alguna condición previa a nivel tiroideo están consumiendo ¿no? Hormonas, ¿no? Están consumiendo, están consumiendo medicamentos antitiroideos. Y bueno, aquí en el caso de la embarazada, lo que se recomienda es que consuma la dosis más bajita que sea permitido para controlar su enfermedad. Si bien es cierto que no podemos suspender el tratamiento porque no es lo ideal, o sea, yo no puedo dejar a esa mamá hiper o hipotiroidea, pero sí es importante que podamos regular la dosis. La dosis permitida para metimazol debe de ser en aquellas mujeres de más de 12 semanas de gestación. En aquellas madres que se da metimazol en menos de 12 semanas de gestación, son bebés que pueden nacer con malformaciones relacionadas a la teratogénesis por el medicamento, como lo es el metimazol como lo es la atresia de Coanas, la aplasia cutis y la embriopatía por metimazol. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que ver muy bien cuántas semanas de gestación tiene para poder iniciar el tratamiento adecuado. Y el propitiluracilo se tiene que administrar en las de menos de 12 semanas de gestación. Vamos a ver que también, bueno, dentro de los fármacos antitiroideos, no solamente es los que la mamá toma durante el embarazo, sino también estamos hablando de los fármacos antitiroideos durante la lactancia. Durante la lactancia también el metimazol y el propitiluracilo aparecen en concentraciones mínimas y el efecto puede ser insignificante. Sin embargo, bueno, también hay casos en los que si el bebé ya había estado expuesto de forma perinatal a estas sustancias, pues se sigue preservando la concentración, ¿no? que tiene el bebé en sangre. Entonces, el metimazol en la leche materna representa el 0.14% de la dosis que la mamá se administra, y el propitiluracilo también es del menos del 10% de acuerdo a la dosis administrada en la madre. En los recién nacidos que tienen función tiroidea sin alteración, el desarrollo va a ser normal en estos casos porque la transmisión es poca. Es más peligroso cuando lo toman a dosis altas desde el embarazo. Aquí en este caso, pues la recomendación será la misma, utilizar una dosis mínima eficiente para controlar el hipertiroidismo materno. ¿Cuál es esa dosis mínima indispensable? De metimazol 20 miligramos por día y de propitiluracilo 300 miligramos por día. ¿La que sigue, por favor? Y aquí están los algoritmos que yo les mencionaba hace un rato.
que nos van llevando poco a poco en la madre con hipertiroidismo que puede tener por la edad gestacional y que va a presentar anticuerpos positivos y también alteraciones de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, vamos a ir siguiendo. Si la mamá le medimos anticuerpos y tiene elevación de los anticuerpos anti-TSH, ese recién nacido, desde el primer día de vida y son positivos, lo ideal es que nosotros solicitemos un perfil tiroideo seriado en el día 1, día 3, día 4 y día 15, porque, bueno, esto nos va a representar diferentes resultados, ¿no? Si tenemos un perfil con TSH alta y T4 libre baja, eh, ese era un bebé que podríamos considerar hipotiroideo. Y si tenemos también nuestro bebé con TSH alta y T4 libre, baja, perdón, y T4 libre alta y con anticuerpos positivos, pues será un bebé también que tenga datos de hipertiroidismo. Y ahorita vamos a ver. Tiene una alteración tiroidea por hipotiroidismo. Vamos a darle levotiroxina de 10 a 15 microgramos por kilogramo de peso por día, como lo vimos hace un ratito. Pero si tiene anticuerpos positivos, vamos a darle el tiamazol de 0.5 miligramos kilogramo día y el propanolol 1 a 2 miligramos kilogramo día. Y esto va a ser transitorio porque recuerden que a las 6 semanas podemos repetir el tratamiento. Si ya es normal, suspendemos el tratamiento y lo consideraremos niño sano, pero si no, si todavía pertenece o permanece con anticuerpos positivos, continuaremos con el tratamiento. Y si las hormonas no salen bien, se recomienda repetir el perfil tiroideo de los 7 a los 10 días de vida, considerando que se trata de un niño sano. Aquí hasta aquí hay preguntas, No, doctora. ¿no? Muy bien, denme por favor un minutito, no tardo nada. Listo, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Bien. Bueno, entonces, ¿alguna duda que tengan de esto? Creo que no, doctora, sí es muy claro el algoritmo. Muy bien. Y vamos a ver entonces ahora la siguiente, por favor. Los efectos a largo plazo que tenemos ya en los niños que han estado expuestos a alguna alteración durante el embarazo. Y tenemos para esto los niños, gracias, con hipotiroidismo al nacimiento. Los efectos adversos que vamos a tener son durante la infancia, como ya me hemos visto también en láminas anteriores, el retardo global motor fino y cognitivo que puede ir variando desde leve a severo. Se puede tener también una alteración a nivel auditivo con una hipoacusia que va a ser lógico al momento del nacimiento,
y se hace que esta alteración tiroidea. Los pacientes en nuestros niños con tiroidea o posición, alguna tiroidea materna. El efecto a largo plazo, cuando sea adulto y se ha tenido este antecedente, puede haber alteraciones en la motricidad fina, aún a pesar de que se ha recibido tratamiento. También en la atención y la memoria, y unas alteraciones del comportamiento. Pueden ser pacientes que tengan elevación y que eso haga que dificultades auditivas. Hay por el efecto a largo plazo, pero aunque